Hey, el curso de backend tiene un 50% de descuento, no te lo pierdas, aprovéchalo y apoya el proyecto, aprende a crear aplicaciones web avanzadas tipo redes sociales con PayPal, con login con Facebook y Twitter, así que no lo desaproveches. El día de hoy vamos a hablar de cosas muy interesantes en el podcast, va a haber Android, va a haber mucho JavaScript, entonces no te lo pierdas. El primero, me gusta muchísimo este efecto, en realidad me gusta mucho, pero entiendo que sería difícil encontrarle casos de uso. Es una librería para JavaScript que te permite hacer este tipo de efectos de explosiones. Entonces está muy interesante, pues ya aquí si te das cuenta es muy fácil de realizarlo. Todo está ya compreso en la librería, podríamos decirlo. El siguiente es un ejemplo de una aplicación. En realidad esta no es una librería, sino es un ejemplo de cómo desarrollar Android con MVP, con dos arquitecturas diferentes, MVP y Clean. Entonces si esto es si te interesa saber, hey, tengo mi aplicación de Android pero todo está disperso, no está bien organizado, no sé qué arquitectura utilizar, pues husmear este código que viene con arquitectura MVP o con arquitectura Clean. El siguiente es un storage no SQL para Android que se llama Paper, que te permite guardar objetos de Java en una base de datos. Esto lo hace serializando los objetos y eventualmente guardándolos. Entonces, si te interesa algo no SQL para tu aplicación en Android, puedes utilizar Paper. Después tenemos esto que también está muy interesante, que es PopMotion, que es una librería de movimiento, un engine de movimiento, un motor de movimiento con físicas, con animaciones. Y por ejemplo aquí lo puedes lanzar y se ve así. Entonces está muy interesante, también la pueden utilizar. Pesa solo 12 kilobytes, lo cual es muy bueno. Así que adelante. Después tenemos este artículo escrito por los ingenieros de Instagram que nos hablan de las lecciones aprendidas con 3D Touch, que ya hablábamos en el podcast pasado. Es una implementación que en el Apple quiere que para el iPhone ya haya movimientos o gestos un poquito más avanzados utilizando un sensor de profundidad. Entonces por eso le llaman 3D Touch. Entonces aquí explican cómo lo están haciendo ellos para que a partir de ahí tú puedas encontrar inspiración y hacerlo para tus aplicaciones. Después viene esto que se llama Website Style Guide Resources. Y básicamente es una serie, un conjunto de recursos de de guías de diseño, ¿sale? Entonces, eventualmente cuando estás trabajando en proyectos grandes vas a necesitar tener una guía de cómo escribir CSS, de cómo organizar el HTML, a modo que se mantenga de manera más fácil. Entonces aquí hay una serie de recursos de cómo deberías hacerlo: artículos, libros, podcasts, pláticas, herramientas, ejemplos y más. Really Good Emails es un conjunto de emails muy bien hechos. A través de obviamente los cuales también tú puedes obtener inspiración de cómo están construyendo emails las marcas más grandes y más importantes como Machinima. Entonces estos son ejemplos de para inspirarte de cómo realizar emails. Entonces ahí los puedes ir viendo y a partir de ahí obviamente construir los tuyos. Video.js, creo que ya habíamos hablado de esta librería, pero apenas esta semana llegó a la versión 5. Es un player para colocar video con HTML5 que utiliza Instagram, Twitter, Microsoft Dropbox y GitHub. Entonces pues tiene un respaldo muy importante, así que puedes revisarlo y ver si esta es la librería para colocar videos que tú necesitas, ¿ok? Después viene Clipboard.js, que también es algo que me gusta muchísimo, porque normalmente cuando tú buscas cómo copiar un texto al clipboard o no recuerdo cuál era la palabra en nuestro español, pero básicamente es para que puedas copiar y pegar. Entonces esto lo copia tu clipboard para que ya después tú lo puedas pegar en donde tú quieras, ¿sale? Entonces esto normalmente se hace con Flash o se puede hacer con Flash, pero aquí es puro JavaScript, así que está también muy interesante y
utilícenlo. Después vienen los experimentos, ya saben que los dejamos al final. En este caso es uno de WebGL con moléculas. Aquí ustedes pueden, me parece que pueden incrementar la cantidad de moléculas que hay. Entonces está también muy interesante. WebGL es una tecnología muy poderosa, con mucha, que eventualmente vamos a ir viendo más funcionalidad aplicada, sobre todo porque la cantidad de recursos que consume pues no es tan práctico para una aplicación básica o tradicional, donde por ejemplo Facebook, que mucha gente lo utiliza, no van a poner algo así muy pesado como WebGL, porque obviamente haría la página muy lenta, muy irresponsiva. Entonces no es precisamente lo que queremos, ¿sale? Entonces pero eventualmente va a ir viendo más, y aquí pueden ver por ejemplo este experimento de los Chrome Experiments, que sabemos que son pues de los más vistos. Tal vez con clic, no. Bueno, entonces con esto terminamos el podcast. Nos vemos en el siguiente. En el siguiente ya voy a empezar a recolectar sus recomendaciones, así que no dejen de mandarnos recomendaciones para el podcast. Les manda un saludo Uriel Hernández. Muchas gracias.